día de hoy- el día de hoy vamos a estar hablando, viendo nosotros un tema que se titula En la escuela del amor. ¿Ok? En la escuela del amor. Porque si ustedes checan Romanos 12, del versículo 9 al versículo 13, tenemos nosotros una serie de exhortaciones, ¿sí? Una serie de mandatos de parte de Dios, que todos son para que tú y yo aprendamos a amar. Porque tenemos que conocer esto, hermanos. Tú y yo no sabemos amar. Ninguno de nosotros naturalmente sabe amar, ¿sí? Si checan ustedes la palabra, nuestra condición cuando estábamos en pecado, éramos gente sin afecto natural, decía Romanos capítulo 1, ¿sí? Si ustedes checan a los falsos maestros, hablando de ellos en las epístolas de Timoteo y de Tito, se dice que son gente egoísta, amadores de sí mismos. Nosotros cuando llegamos al cristianismo, llegamos así, llegamos como gente que solamente se ama a sí mismo, pero lo que sucede entonces es que Dios va y nos ama a nosotros de tal forma que ahora nosotros respondemos en amor, ¿sí? Nosotros amamos porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan, ¿sí? Y lo que tiene que suceder entonces a través de todos estos versículos, del 9 al 13 de Romanos 12, es que tú y yo aprendamos a amar. De ahí es donde viene el título, en la escuela del amor. Tenemos que aprender a amar nosotros, ¿ok? Y ahora, quiero comenzar esta exposición diciéndoles que amar es extremadamente importante. ¿Ok? Tenemos que aprenderlo. Es extremadamente importante. Y esto ya lo he hecho, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero creo que es tan importante que vale la pena repetirlo, ¿no? Es extremadamente importante porque el primer mandamiento y el segundo son mandamientos a amar. Cuando Dios fue y escribió toda su palabra, tenía en el centro esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sí? Eso está en Mateo 22:37, por si hay quien lo quiere. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tienes que amar a Dios. Primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, dice el versículo 39 de Mateo 22, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, si Dios pone como que los mandamientos que tienen la mayor importancia, lo que se tiene que realizar primero y principalmente es amarlo a Él y amar al prójimo, seríamos nosotros tontos en no querer aprender cómo hacerlo. ¿Sí? Nosotros tenemos que querer aprender a amar. ¿Sí? Tenemos que querer nosotros amar verdaderamente. No solamente decir yo amo, sino que en verdad lo que yo estoy haciendo muestre la realidad de la palabra. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no solamente tienes que amar tú en lo que tú piensas que es amor, sino que tienes que aprender a amar con lo que Dios dice que es amor. Es muy diferente. Tú y yo podemos decir que somos gente amorosa y estar obrando de una forma distinta a la que establece la palabra. Entonces, para aprender a amar, necesitamos acercarnos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios acerca de amar. Y este pasaje es un pasaje perfecto para eso, porque en este pasaje de Romanos 12 vemos nosotros 13 exhortaciones de parte de Dios sobre qué es lo que significa amar. ¿Sí? Nótense, las voy a estar diciendo, este, las pueden ver ustedes ahí si siguen los versículos. Dice que su amor sea sin hipocresía, primera exhortación, aborrezcan lo malo, segunda, aplíquense a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, den preferencia a los unos a los otros, ¿sí? No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirvan al Señor, gócense en la esperanza, perseveren en el sufrimiento, dedíquense a la oración, contribuyan para las necesidades de los santos. Y 13, practiquen la hospitalidad. Entonces tenemos nosotros ahí 13 indicaciones de parte de Dios de lo que significa amar. ¿Ok? Entonces, si ya nos preguntamos nosotros, ¿cómo aprendemos a amar?
¿Cómo aprendemos a amar, hermanos? ¿Qué tenemos que responder? ¿Cómo aprendemos a amar? Tenemos que aprender a amar al acercarnos a la palabra de Dios que nos indica cómo amar. Entonces, este tipo de pasajes son la palabra de Dios que nos está indicando cómo amar. ¿Ok? Es lo que está haciendo. Por eso, en las próximas semanas vamos a estarnos dedicando a estar observando cada una de estas exhortaciones, dándole un buen tiempo a cada una para que aprendamos nosotros a partir de estas exhortaciones a amar. ¿Ok? Porque para que tú y yo aprendamos a amar, lo que tiene que suceder es que vamos a tener que estar meditando en ellas, estar viendo cuáles son las implicaciones, estar viendo a qué nos están llamando cada una de ellas, qué tenemos que evitar en cada una de ellas y estar dándole el tiempo que se necesita a cada una de ellas. ¿Ok? Y ahora, puede ser que alguno de ustedes ya piense que sabe cómo amar y es muy probable que sí. ¿Ok? Es muy, muy probable que sí. Pero aún así quiero invitarlos a que continúen estando dentro de estas semanas, porque a pesar de que tú y yo ya sepamos cómo amar, ya sepamos, por ejemplo, que tenemos que amar sin hipocresía, es muy probable que aunque lo sepamos mentalmente, todavía no esté transformado nuestro corazón de la forma en la que podría. ¿Ok? Es muy probable que todavía no esté transformado nuestro corazón como podría. Y lo que tiene que suceder para que suceda esa transformación y continúe sucediendo es que vamos a tener que ser recordados lo que ya sabemos. Entonces, lo que ya sabemos con la mente, vamos a tener que recordarlo y recordarlo una y otra vez, ¿sí? Y así por el resto de nuestra vida. De hecho, esto nunca se va a acabar, ¿sí? Amén. Aun cuando tú ya sepas qué es lo que es la definición de amor, aunque ya sepas que es sin hipocresía, aunque ya sepas que tienes que aborrecer lo malo y hacer lo bueno, aunque ya sepas todos los 13 mandamientos que están aquí, nosotros todavía vamos a tener que ser transformados de aquí hasta el final de nuestra vida, porque ninguno de nosotros va a estar amando de forma tal que pueda decir, yo ya no tengo nada que aprender sobre cómo amar, ¿ok? Y esto no es malo, más bien eso es lo que ya nos da a nosotros algo que hacer durante los años de nuestra vida. Lo que vamos a hacer las siguientes semanas es lo mismo que vamos a tener que estar haciendo los siguientes años. Vamos a tener que estar recordando una y otra vez cómo amar y estar volviendo a intentar aplicarlo y estar continuando haciéndolo. Y si Dios está ahí, vamos a ser exitosos y vamos a continuar avanzando cada vez más. ¿Sí? Ahora, quiero darles por eso un versículo, unos versículos, para que noten que esto ciertamente es lo que vamos a tener que estar haciendo toda nuestra vida. ¿Ok? Unos versículos para que vean que vamos a tener que estar recordando de forma constante toda nuestra vida y continuar aprendiendo en la escuela del amor por los años que nos queden. ¿Ok? ¿Qué versículos son? Es Romanos 15, 15 al 16. Romanos 15, 15 al 16. ¿Ok? Estos versículos son versículos que nos hablan de por qué Pablo escribió la epístola a los romanos. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? ¿Ok? Y en esta carta lo que hace, dice, chequen los versículos, los voy a leer y se los estoy pasando en el chat, es que dice, les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ese es el pasaje que es uno de los pasajes que nos dicen que tenemos que recordar de forma constante. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Noten las siguientes cosas. Primero, nomás un pequeño contexto. La iglesia a la que le está hablando Pablo está llena sobre todo de gente gentil. Los gentiles son las personas que no son judías de nacimiento. O sea, no son gente del pueblo de Israel, pues tú y yo somos gentiles. Todas las naciones que no son Israel, son gentiles. Y las personas que no tienen un ancestro que sea judío, todas ellas son gentiles. ¿Ok? Ahora, noten qué es lo que dice. Dice primero que nada que él les había escrito a estas personas. ¿Ok? Él les había escrito con atrevimiento. Porque si ustedes checan la epístola de los romanos, ya la hemos visto por varios meses,
Es una epístola llena de ideas muy pesadas, llena de ideas que son grandes, ¿sí? Son increíbles estas ideas. Una de esas, la del amor que estamos viendo ahorita en Romanos 12. Entonces dice, les escribí con atrevimiento sobre algunas cosas. Y nos dice por qué. Dice el versículo 15, para hacer que las recuerden otra vez. O sea, ya las saben. Los romanos ya saben las cosas que está escribiendo Pablo en Romanos, pero aún así las vuelve a escribir. Aún así se las recuerda. ¿Por qué? Porque está diciendo Pablo que nosotros tenemos que recordar las cosas una y otra vez. Nunca las terminamos de aprender. Tenemos que seguir nosotros recordándolas una y otra vez. Y eso es lo que va a tener que estar sucediendo toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tú y yo las recordamos una y otra vez, ¿qué va a suceder? Dice el versículo 16 en la mitad, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable. Lo que va a suceder es que, como tú eres recordado de estas ideas grandiosas acerca del amor, vas a ser tú y yo una ofrenda hacia Dios que va a ser aceptable. Vamos a estarnos entregando y adorando a Dios con nuestra vida. Por eso la recordamos una y otra vez. La recuerdo para que el día de hoy vaya y adore a Dios. Y la recuerdo el día de mañana para que el día de mañana vaya y adore a Dios. Y en 10 años espero seguir recordando esta epístola, volviendo a leerla, volviendo a estudiarla para que esté adorando a Dios y esté entregado yo como una ofrenda agradable a Dios. ¿Sí? Entonces, si notan, aquí no está diciendo Pablo que él está escribiendo porque quiere hacer que todos seamos una ofrenda aceptable a Dios. Y la forma en la que vamos a hacer eso es si tú y yo recordamos fuertemente ciertas verdades que son tan importantes que tenemos que volver a verlas de forma constante. Son tan importantes que vamos a tener que volver a recordarlas y ser fortalecidos en cada una de ellas. ¿Ok? Y una última observación, nada más para que no dejemos mal el pasaje. Una última observación, noten que no es simplemente el hecho de que las recordemos tú y yo. ¿No? Necesitamos nosotros de una ayuda divina, ¿sí? Por eso el pasaje, el versículo termina, santificada por el Espíritu Santo, santificada por el Espíritu Santo. Les escribo para que así recuerden otra vez, a fin de que sean una ofrenda aceptable, que sea santificada por el Espíritu Santo. O sea, no basta con que tú y yo leamos, no basta con que tú y yo recordemos con nuestra mente. Tiene que estar obrando el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Eso ya nos está diciendo cómo nos vamos a acercar entonces a este pasaje. En las próximas semanas nos vamos a acercar así. Primero que nada, vamos a estar recordando nosotros de forma constante el amor de Dios. Vamos a estar nosotros viendo estas enseñanzas que es muy probable que ya sepamos, porque yo creo que ustedes ya saben que tienen que actuar sin hipocresía en su amor. Pero vamos a estar recordando y viendo pasajes que nos muestran cómo es que no tenemos que actuar con hipocresía, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a estar leyendo y recordando por la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de la mano del Espíritu Santo. Vamos a estar orando mientras leemos. Vamos a estar orando al terminar de la predicación, porque no queremos nosotros que parezca que lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que vamos a pedir a Dios que derrame de su Espíritu Santo para hacer que la palabra que vemos nosotros aquí sea efectiva en nuestra vida, que administre Él por nuestra necesidad de su poder y dependiendo de su obra, entonces se produzca en nosotros un corazón que en verdad ame. Es lo que va a estar pasando en las siguientes semanas. ¿Ok? Noten por eso qué importante es esta introducción. Tenemos que nosotros aprender a amar y tenemos que hacerlo al recordar y al actuar, más bien al buscar el actuar del Espíritu Santo. ¿Ok? Es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar nosotros con la primera frase. En la primera frase dice así, dice, el amor sea sin hipocresía. ¿Ok? El amor sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo,
aplicándose a lo bueno. Y me gustaría que notaran ahorita, antes de que ya veamos cada una de las palabras, que esta frase es la frase central de todo el pasaje. Eso se los dije hace rato. Esta frase es la frase central de todo el pasaje. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo está más o menos así. Noten la estructura del texto. ¿Ok? Lo que está sucediendo no son que estamos viendo una serie de mandamientos que no están conectados, sino más bien todo lo contrario. Estamos viendo nosotros una serie de mandamientos, 13 de ellos, que están todos conectados por una sola frase. ¿Cuál es esa sola frase? El amor sea sin hipocresía. ¿Ok? Entonces noten lo que está pasando. Dice, el amor sea sin hipocresía, y después va y amplía Pablo esta frase al decir, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Entonces está diciendo, para que tú actúes con un amor que sea sin hipocresía, vas a tener que aplicarte a lo bueno y vas a tener que aborrecer lo malo. ¿Ok? Y luego los siguientes versículos, del 10 al 13, nos dicen qué es lo bueno. ¿Qué es lo bueno a lo que te tienes que aplicar? Dice el versículo 10, a ser afectuosos unos con otros, a actuar con honra, a darse preferencia los unos a los otros, no ser perezosos, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Noten que todo eso son explicaciones de qué es lo bueno que te vas a aplicar tú para poder estar amando. Entonces, si notan, todo está unido por esta idea, que el amor sea sin hipocresía, al aplicarse lo bueno y aborrecer lo malo. Entonces, es una idea central. Entonces, a partir de eso, pues ya vemos qué tan importante es entonces que comprendamos primero una cosa, qué es el amor. Tenemos que comprender nosotros qué es el amor. ¿Ok? Entonces, si pueden, coloquen ahí como una pregunta. ¿Qué es el amor? Y ya empezamos a aplicarlo. Esta palabra de amor es la palabra que probablemente la mayoría conocen. Es la palabra ágape o agapao. ¿Ok? Esta palabra está haciendo referencia en la escritura principalmente al amor de Dios. Como que Dios lo que hizo fue que se quiso reservar esta palabra dentro de la escritura. Y entonces, cada vez, casi todas las veces que ves tú esta palabra en el Nuevo Testamento, lo ves en relación a Dios. El amor que Dios va y da a otros. El amor que Dios nos dio a ti y a mí en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta palabra por eso es bastante central, porque nos está hablando acerca del amor divino. Entonces, si ustedes chequen el Nuevo Testamento, van a encontrar que básicamente siempre aparece en relación a esto. Cuando no aparece en relación a esto, aparece como un tipo de amor que no deberíamos de tener. Por ejemplo, aparece el amor por ciertos objetos. Aparece Demas en segunda de Timoteo, que amó el mundo, y se ocupa esa misma palabra, ágape. Amó el mundo. ¿Por qué? Porque estaba enfocándose en algo que no tenía que amar. Y en vez de estar amando a Dios, amó otra cosa que no le pertenecía. ¿Sí? Entonces noten ahí qué importante es esto. Nuestro amor tenemos que revisar que esté como este amor. El amor correcto, enfocado en Dios y enfocado en los demás. ¿Sí? Es un amor que proviene de parte de Dios y que luego, cuando tiene un lugar en un creyente, cuando es derramado sobre un creyente, va y lo transforma para que ahora él mismo esté amando a Dios de vuelta y él mismo esté amando también a las demás personas. Eso es lo que es el amor. Entonces, noten, este amor ágape tiene dos principales objetos, dos cosas que tú tienes que amar. Primero que nada, tienes que amar a Dios. Tienes que amar a Dios, ¿sí? Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan 4, versículo 19. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, tú y yo tenemos que amar a Dios porque Él nos amó. Entonces Él nos ama, nos transforma y por eso vamos y le amamos a Él, ¿sí? Y luego tú y yo tenemos que amar a otras personas. Tenemos que amar a otras personas. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que amar a nuestros hermanos en la fe.
Tenemos que amar a nuestra familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en 1 de Juan, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco, no tienes esas palabras, tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea, el amor es un rasgo definitivo. Tanto así que si tú eres un creyente, se nota en que amas a Dios y amas a los hermanos. Si no amas a Dios y no amas a los hermanos, o si no amas a los hermanos, ya se está dando a notar que tú no eres un creyente verdadero. No has sido afectado por el amor de Dios. ¿Sí? Porque cuando eres afectado por el amor de Dios, lo único que puede pasar es que ahora tú ames en verdad. ¿Sí? En Romanos, Pablo dice que el amor fue derramado sobre nuestros corazones. Si ha sido derramado, significa que tú y yo tenemos una cantidad enorme del amor de Dios en nosotros. Sentimos nosotros ese amor. Y ese amor también ahora como que funciona para poder, como una fuente que nos hace amar a nosotros a otros. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser motivados a amar. Ahora, ya que ya sabemos qué es el amor, ¿cómo tenemos que amar? ¿Qué obras prácticas nos van a decir que estamos amando o no amando? ¿Sí? Ahora, lo que comienza el apóstol Pablo es bien interesante, porque él comienza para poder definir si tú y yo amamos o no, con la siguiente frase: nuestro amor tiene que ser sin hipocresía. O sea, no se está yendo todavía a partes, acciones prácticas. Todavía no se está yendo a acciones físicas, visibles. Comienza con una idea de qué es lo que está pasando en tu corazón. Lo primero que tenemos que saber nosotros para saber si amamos es ver qué está pasando en nuestros corazones. Si lo que está pasando en nuestros corazones es hipocresía, ¿qué crees? No estamos amando bien. Entonces, esta es la primera exhortación que hace. El amor sea sin hipocresía. ¿Ok? Y yo creo que lo podemos explicar de una forma bien sencilla, así. ¿Ok? La hipocresía está haciendo referencia a cuando tú y yo vamos y tenemos nosotros motivos alternos por los cuales estar obrando este amor. Ahorita les voy a dar unos ejemplos, pero noten, motivos alternos. O sea, no lo estamos haciendo por Dios, no lo estamos haciendo por las personas que nos rodean. Cuando empezamos a tener motivos alternos y lo estamos haciendo para conseguir algo, es el momento en el cual nuestro amor desaparece por completo y ya estamos obrando nosotros con hipocresía. ¿Sí? Bíblicamente, a lo que está haciendo referencia es eso. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver un par de pasajes. Chequen Mateo capítulo 15, versículo 7. Mateo capítulo 15, versículo 7. Y noten aquí, es uno de estos actos de hipocresía. Mateo 15, versículo 7. Dice, hipócritas. Noten, por eso es que podemos definir la palabra hipocresía a través de este pasaje. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Okay? Noten ahí, lo está ayudando a definir hipocresía. Y la forma en la que comienza es que nos está diciendo que es una acción, ojo, externa que no incluye el interior. Hipocresía es una acción externa que no incluye el interior. De labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces, cuando nosotros estamos actuando hipócritamente, es porque estamos haciendo nosotros algo de forma externa, pero no estamos preocupando por lo que hay en el interior. ¿Sí? Amar con hipocresía puede ser así. Puedes tener todas las acciones externas. Puedes estar tú hablando de una forma que luce muy, muy bonita. Puedes estar tú apoyando a los pobres. Puedes estar tú entregando de tu energía y de tu tiempo. Puedes estar entregando de tus recursos. Pero si no se encuentra ahí el interior, hay hipocresía.
y ese amor no vale nada. Dice en 1 Corintios 13:3, Pablo dice, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Está hablando de esta hipocresía. Están todas las acciones externas, pero no está el interior. Y entonces hay hipocresía. ¿Ok? Jesucristo, cuando iba y veía a los fariseos, él iba y les reclamaba por su hipocresía. Les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Otra vez, la parte externa se encuentra, pero en el interior no está. Hipocresía, ¿sí? Las acciones externas que no incluyen el interior, ¿ok? Esa es una primera definición que podemos tener nosotros de hipocresías. Entonces, cuando tú y yo somos hipócritas, es porque hay acciones externas, pero no se incluye el interior. Tenemos que preguntar nosotros entonces por qué están las acciones externas, ¿no? ¿Por qué alguien quisiera entonces, por ejemplo, lo que decía de 1 Corintios, por qué alguien quisiera entonces dar de comer a los pobres y estar dando su cuerpo, y no incluir el interior? Y hay varias razones por las cuales la gente es hipócrita y por las cuales tú y yo somos hipócritas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser para tener la alabanza y la aprobación de las personas. Alabanza y aprobación de las personas. Hipocresía es una acción que se realiza para conseguir alabanza de otros, ¿sí? Hipocresía es una acción que se realiza para conseguir alabanza de otros. Por ejemplo, chequen Mateo 6:2. ¿Qué pueden hacer que sea ahí? Mateo 6, versículo 2. Igualmente está Jesucristo hablando a los fariseos y dice de ellos, chequen, versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Noten, otra vez, palabra hipocresía la definimos como yendo a pasajes que hablan acerca de la hipocresía. Y ahí noten qué dice de ellos. ¿Qué hacen los hipócritas cuando están ofrendando? Los hipócritas cuando están ofrendando tocan trompeta delante de sí. ¿Para qué? Para que los escuchen. Se colocan ellos para ser vistos por las personas. Y termina el versículo 2, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Sí? O sea, la hipocresía lo que hace es que realiza estas acciones externas sin que esté en el interior. ¿Por qué? Porque quiere ser alabado por otros. Cuando tú vas y ayudas a otros, puede ser que una acción que está sucediendo en tu corazón es que lo estés enfocando en conseguir no el bien de la persona, sino conseguir el bien tuyo. Que las personas te vean y digan, qué persona tan espiritual, qué persona tan centrada, qué persona tan generosa, qué persona tan enfocada en Dios incluso. No te, pero yo lo estoy enfocando en que digan eso de mí y me alcen a mí y yo recibo una recompensa. ¿Y qué creen que dice Dios? Dice Dios, ciertamente sí reciben la recompensa, porque si lo que buscas tú es eso, puedes conseguirlo. La alabanza de otros lo vas a conseguir. Pero otra vez, delante de Dios este amor no valió de absolutamente nada, porque fue hecho por hipocresía. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros un ejemplo también de lo que significa ser hipócrita. Significa hacer acciones para ser alabados por otros. ¿Ok? Otro más, ¿sí? Otro más, ¿les parece? Hipocresía es una acción externa que busca ocultar lo que hay en el interior. Hipocresía es una acción externa que busca ocultar lo que hay en el interior. ¿Sí? Y esto también lo podemos ver en varios pasajes. Chequen, por ejemplo, Lucas capítulo 13.
Lucas capítulo 13, ahí tenemos nosotros cómo es que Jesús sana a una mujer que había estado encorvada por más de 18 años. Y entonces ahí se encontraba en sábado, ¿ok? Y ustedes recuerdan, las personas que eran principales en la sinagoga, también los fariseos y también los escribas, ellos se enojaban con Jesucristo cuando él iba y sanaba en sábado, ¿ok? Y le decían ellos básicamente de por qué está realizado tú esto en sábado, ¿no? Este día no se tiene que realizar. Ahora, chequen lo que dice en el versículo 14 y versículo 15. Dice, 14 y versículo 15. 14 dice, el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió, hipócritas, otra vez la palabra. ¿Hay algo en ese actuar que acaba de obrar este oficial de la sinagoga que está siendo hipócrita? ¿Qué es? Noten que dice Jesucristo. Dice, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Noten, Jesús dijo esto de la hipocresía porque él estaba diciéndole, tú dices estas palabras, pero estas palabras no son verdad para ti, porque tú vives de una forma distinta. Tú dices estas palabras, tenemos que actuar nosotros solamente los 6 días de la semana y no en el día de reposo. Y sin embargo, tú vas y en el día de reposo llevas a tu buey, llevas a tu asno del pesebre y lo llevas a beber. ¿Qué está pasando? Tú estás diciendo algo que es mentira. Estás actuando externamente, vas y le dices a las personas, 6 días se trabaja y un día se reposa, pero lo que hay en el interior, lo que en verdad haces, eso es contrario a lo que dices. Eso también es hipocresía. Si tú vas y dices algo y vives de forma distinta, eres una persona hipócrita. ¿Sí? Ok. Pues ahí ya tenemos 3 definiciones de hipocresía. ¿Notan? 3 definiciones de hipocresía. Que esas ya nos tienen que hablar acerca de cómo tenemos que amar entonces. ¿Cómo tenemos que amar? Ojo, noten. Si yo quiero amar sin hipocresía, tengo que amar de una forma tal que mis acciones externas estén unidas a mis acciones internas. Si yo tengo acciones hacia afuera, van a tener que ser porque surgen de lo que hay en mi interior. Cuando yo me acerque con alguien y le esté entregando algo, le esté dando de los recursos que yo tengo que procurar que mi corazón esté unido a eso, que mi corazón sea la fuente de la que está surgiendo esa buena acción. No puede estar surgiendo porque estoy buscando la alabanza de otros. No puede estar surgiendo porque quiero que lucir bien delante de la persona a la que le estoy dando. No puede estar surgiendo porque yo quiero el respeto de alguien o la admiración de alguien. Tiene que surgir porque mi corazón está únicamente centrado en amar a la persona y en amar a Dios, no en amarme a mí mismo. ¿Sí? Y no tiene que suceder por eso mismo, porque yo estoy intentando ocultar alguna acción mía. ¿Sí? No estoy intentando ocultar lo que hay en mi interior, sino más bien lo estoy revelando delante de las personas. Esto hace que sea extremadamente complicado amar sin hipocresía, hermanos, porque tú y yo no nos damos cuenta en muchas ocasiones que nuestras acciones tienen doble propósito y a veces sí tienen ese propósito de que quieren bendecir a alguien, pero el doble propósito que está más oculto es, quieren ser bien vistos. Queremos nosotros que las personas vayan y nos admiren, ¿sí? Queremos nosotros otro doble propósito, que las personas no vean que hay males en nuestro interior. Y entonces con acciones
buenas externamente, ocultamos lo que sucede en nuestro interior. Y son dos cosas que no tienen que suceder. Si notaron, por eso es que es el resumen, básicamente se enfoca en esto, ¿no? Se enfoca en que tú no quieras que tus acciones sean para ser vistas externamente y que tú no quieras que tus acciones sean para ocultar lo que hay internamente, sino que tú y yo nos acercamos en amor y admitimos, somos pecadores, somos gente imperfecta. Y en esta acción, sin embargo, por eso mismo, no la dedicamos a nosotros, sino que la dedicamos para que sea para Dios, que sea para que una persona sea bendecida y conozca un poco más del amor de Dios, no para que nos vean mejor, ni para que no vean nuestras faltas, sino para que personas conozcan cómo es este amor de Dios, ¿sí? El amor va y se olvida de sí mismo y mira hacia Cristo, y entonces como se goza en Él, va y quiere satisfacer las necesidades de los demás, va y quiere que ellos vean también a Jesucristo. No es para que lo vean a Él o lo dejen de ver a Él, es para que vean a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si hacemos un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer, hermanos, básicamente sería esto. Tú y yo tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a amar grandemente, porque no sabemos amar. Tenemos que aprender tanto que tenemos que profundizar en cada una de las cosas que Dios nos dice al respecto de esto. ¿Sí? Tú y yo no vamos a poder aprender a amar solos. Necesitamos de Dios. Y no solamente para que nos diga qué es amar y qué no, sino que necesitamos de Dios para que Él obre en nosotros y actúe para transformarnos. Y lo primero de eso es que Él modifique nuestro interior para que no seamos hipócritas, para que no tengamos motivos alternos, porque así somos, así nacemos nosotros, nacemos con hipocresía unida. Entonces necesitamos que Él obre para que nuestro interior y nuestro exterior se unan, que no haya una hipocresía que los separa, sino que se unan y no estén unidos en el sentido de que todo lo que hay malo en nuestro corazón ahora se refleje en el exterior, sino más bien para que de un buen corazón surjan buenas acciones, que no quieren la alabanza de las personas y no quieren que piensen ellas como que no tenemos nosotros faltas y errores, sino más bien que aún con esas faltas y con esos errores, tú y yo nos dedicamos a mostrar un amor que no es nuestro. Es el amor de Dios a través de los hombres, ¿sí? Que tú y yo seamos ese instrumento para amar, ¿ok? Entonces vamos a terminar orando. ¿Me ayudas para terminar orando, por favor? Va, no te preocupes. Listo. Vas. Vamos. Ay, Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos has amado, Señor, porque tú nos amaste primero y porque nos diste la mayor prueba de amor que se podía, Señor. Y porque tu Hijo aquí en la tierra nos dio testimonio de cómo es un verdadero amor, sin fingimiento, sin hipocresía, un amor que no buscaba nada para sí mismo y nosotros queremos replicar ese amor para con todas las personas que conozcamos, incluso las que no conozcamos. Queremos que quites de nuestras cabezas y nuestros corazones esos sentimientos o emociones egoístas o de glorificarnos a nosotros mismos. Y te pido que pongas en nosotros humildad para poder amar a otros como tú los has amado, aunque quizá nuestro amor nunca vaya a ser un amor tan perfecto como el tuyo, pero sí queremos amar de la mejor forma en la que podamos hacerlo. Y te pido que si alguno de nosotros tiene intenciones malas en su corazón de mostrar amor solo para recibir algo a cambio o mostrar amor para obtener un beneficio, que se ha quitado de nuestra mente todo ese tipo de cosas y que podamos ser humildes, que podamos amar nada más por el simple hecho de que tú eres amor y de que queremos reflejarte. Te pido que tú nos permitas poder amar de una forma más sencilla y que a lo largo de estas semanas que vamos a estar viendo las características del amor, tú puedas irnos enseñando a cómo amar correctamente a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros líderes, a nuestros compañeros del trabajo, de la escuela, y que este amor se vea reflejado en todo lo que hacemos, Señor. Te pido que tú purifiques nuestros corazones, nuestras mentes, y que este sea un amor santo y digno para glorificarte a ti. Te doy gracias por la vida de todos los que están aquí conectados. Te pido que nos permitas descansar, tener una buena noche
y que mañana podamos vernos aquí en la reunión de jóvenes dispuestos a escuchar tu palabra. En el nombre de Tío Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues eso sería